Buenos días, alumnos. Les habla la doctora Ingrid Segarra Urquizo, coordinadora del curso de Sistema Hematopoyético. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre nuestra primera unidad, que consiste en tratar temas sobre generalidades del sistema hematopoyético. Y vamos a tratar específicamente lo concerniente a la composición de la sangre y el plasma. Empezaremos hablando de que nuestro sistema hematopoyético tiene mucho que ver con la función de hematopoiesis, y esta es el proceso por el cual se van a producir las diferentes células sanguíneas. Todas estas células van a provenir fundamentalmente de la médula ósea, hablando esto de un paciente adulto, y podemos clasificarlas en tres tipos, lo que serían los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o los leucocitos y finalmente las plaquetas o trombocitos. Tenemos que recordar también que algunos de los leucocitos tienen la capacidad de abandonar la sangre y localizarse en diferentes tejidos u órganos llamados también órganos linfoides. ¿Quiénes constituyen este sistema hematopoyético? La sangre y los órganos linfoides. Y a su vez la sangre está formado tanto por plasma como por células sanguíneas. Y los órganos linfoides los tenemos de diferentes tipos, como por ejemplo el timo, el vaso, el tejido linfoide difuso, los diferentes ganglios linfáticos. ¿Qué funciones va a tener nuestro sistema hematopoyético? Podemos agruparlas en tres para que esto sea mucho más fácil de entender y recordar. La función de transporte es la que van a venir a ser ejecutada fundamentalmente por los eritrocitos y en la que es muy importante la presencia del plasma. Recordemos que los eritrocitos se encargan de transportar una molécula importante que es el oxígeno hacia los diferentes tejidos y a su vez de recoger el CO2, que es un producto metabólico, hacia específicamente el pulmón para que sea de ahí expulsado al exterior. Una segunda función importante es la de hemostasia, y acá las células importantes, las células principales, la constituyen las plaquetas, y un componente proteico que está dado por los diferentes factores de coagulación. Y la tercera función sería la de defensa, que básicamente recae sobre los leucocitos, cualquiera de sus variedades. Y acá es importante la función de los diferentes órganos y tejidos linfoides. Regresamos nuevamente a esta diapositiva que ya habíamos visto. Entonces, para recalcarles que solamente el día de hoy vamos a tratar esta parte. La parte de órganos linfoides la vamos a ver cuando veamos leucocitos porque están directamente relacionados. La sangre es un tipo especial de tejido conjuntivo en el que la matriz extracelular es líquida. Este tejido tiene la capacidad de viajar a través del sistema cardiovascular. Ya saben ustedes que está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. Está compuesto por una serie de células, llamadas células sanguíneas, y un medio líquido que contiene proteínas, que se denomina el plasma. Por cardio, ustedes recordarán también que el volumen sanguíneo de un adulto es más o menos entre 5 a 6 litros, ya que es entre el 7 al 8% del peso corporal. Del peso corporal total de agua, el 8% está representado por la sangre. El resto lo constituyen los diferentes otros líquidos o fluidos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros obtenemos una muestra de sangre de un paciente y le añadimos un anticoagulante y la centrifugamos, vamos a ver que después de ese centrifugado se van a formar dos regiones bien definidas. La región más profunda, que va a estar localizada en el fondo, en la base del tubo de ensayo, y una región más superficial. La región profunda va a estar constituida por los llamados elementos formes de la sangre. ¿Y quiénes van a estar ahí? Al fondo mismo, debido a su peso, los eritrocitos.
y que constituyen más o menos 99% de los elementos formes. Por encima de estos eritrocitos vamos a tener a los leucocitos, que solamente constituyen el menos del 1%. Y ahí vamos a tener a todos los tipos, ¿no? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos o basófilos. Y la parte más superficial de esta parte de elementos formes la van a constituir las plaquetas, que tienen el menor peso y por eso están localizados más superficialmente. Solamente constituyen el 1%. Todo junto, todos los elementos formes en conjunto constituyen más o menos el 45% de la sangre. El otro 55% lo constituye el plasma. Y ese plasma está constituido todavía por diferentes sustancias, dentro de ellas las proteínas. ¿Qué proteínas? Todas estas. A la cabeza, la más abundante, la albúmina, seguidas por otras como globulinas, fibrinógeno, protrombina, etc. El mayor componente del plasma es el agua. Más o menos el 91% de ese plasma es agua. Y el 2% restante lo constituirán diferentes solutos, dentro de ellos iones, nutrientes, productos de desecho, gases y diferentes sustancias reguladoras. ¿Qué funciones va a cumplir esta sangre? Se encarga de proveer nutrientes a las células para su metabolismo. Recoge los productos de desecho de ese metabolismo celular. Ayuda a mantener el equilibrio ácido-básico y aquí es muy importante la hemoglobina. Tiene una función de defensa contra microorganismos que recae sobre algunos componentes proteicos del plasma como en los leucocitos y su función de coagulación en el caso de algún daño vascular. Y acá tiene mucho que ver la función de las plaquetas y los factores de coagulación. Vamos a hablar ahora un poco de los constituyentes de esa sangre. El plasma es una sustancia acuosa y que tiene una serie de componentes, tanto orgánicos como inorgánicos. Veíamos en el esquema que más o menos el 55% de la sangre le corresponde lo constituye el plasma. Y eso más o menos son 3,5 litros. ¿De qué va a depender la composición de este? De la dieta, de las demandas metabólicas, de algunas hormonas y de algunas vitaminas. Existe otro término que es el de suero, que viene a ser el plasma, pero sin fibrinógeno y sin factores de coagulación. Vamos a ampliar un poco más sobre los componentes del plasma. Ya habíamos hablado del agua, los electrolitos. Importantes son todos estos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato. Proteínas. Ya habíamos visto que la más importante, entre 55 a 60% de las proteínas lo constituye la albúmina, seguido por las globulinas, que tienen que ver con defensa, fibrinógeno, que tiene que ver con coagulación, y estas dos que una de ellas tiene que ver con el ciclo del hierro. Una se encarga del transporte y la otra ayuda al almacenamiento o al depósito del hierro. Otros componentes serían los gases. Recuerden que la sangre se encarga de transportar, que transporta sustancias de desecho como el CO2 y el oxígeno, también nitrógeno. Transporta nutrientes como glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas, hierro y también productos de desecho como la urea, la creatinina, el ácido úrico, bilirrubina. Y eso también es muy importante, permite el transporte también de hormonas. Entonces también podemos dosar ciertas hormonas a nivel de plasma. Las proteínas plasmáticas constituyen el 7% del peso total del plasma. Van a variar bastante en cuanto a su estructura y a su función. Y podríamos clasificarlo de dos formas. Si nosotros consideramos a la electroforesis, que es un procedimiento del cual vamos a hablar en un momento, podríamos dividirlas en dos grupos, las llamadas albúmina y las globulinas. Y si hacemos la clasificación de las proteínas plasmáticas de acuerdo a su función, podríamos clasificarlas en que hay proteínas que tienen que ver con la defensa,
como son las inmunoglobulinas, proteínas que tienen que ver con la coagulación, como el fibrinógeno, otras que tienen que ver con el transporte, como la transferrina, y otras que tienen que ver con la regulación, como serían las hormonas. Estas proteínas plasmáticas son sintetizadas en su mayoría a nivel hepático. Es un esquema representativo de lo que hemos venido hablando, ¿no? Tenemos todos los constituyentes del plasma, vemos que la mayor cantidad la constituye la albúmina, luego dentro de las globulinas la más abundante en seguirle sería la inmunoglobulina G y tendríamos a todo el resto, ¿no? Y si hablamos ya de otros componentes, recordemos que puede haber apoproteína, glicoproteína, lipoproteínas, ceruloplasmina, que tiene que ver con el transporte de cobre, factores del complemento C4, C9, C1Q, C8, y el complemento forma parte de una cascada importante en lo que es defensa. La albúmina habíamos visto que es el constituyente mayoritario cuando hablamos nosotros de proteínas plasmáticas, más o menos el 60% de estas es albúmina, y esto equivaldría a entre 4 a 5 gramos por decilitro. La albúmina es una proteína que tiene o va a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, puede permitir el transporte de sustancias como lípidos, como hormonas, la bilirrubina y algunos fármacos. La función principal de la albúmina es mantener la presión oncótica del plasma o la presión osmótica. Recordemos que esta es una proteína de gran tamaño que no atraviesa, en condiciones normales, no atraviesa los vasos sanguíneos y ejerce una presión de retención de líquido dentro del intravascular. Esta proteína se va a excretar por el riñón en un volumen menor a 20 miligramos por día. Cuando hay alguna alteración en la síntesis de esta albúmina, como por ejemplo una enfermedad hepática, o porque se pierde en exceso, como vemos en algunas enfermedades renales o en algunos casos de desnutrición severa, como el kwashiorkor, esto va a desencadenar hipoalbuminemia. Y al perderse las proteínas, cuya función fundamental es mantener presión oncótica, va a desencadenarse los llamados edemas, que vendría a ser la acumulación de líquido en el espacio intersticial, en el tejido intersticial. El otro grupo de proteínas son las llamadas globulinas. Se dividen en 3 grupos, alfa, beta y gamma. Más aún, todavía las alfa y beta se pueden subdividir en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Son las llamadas proteínas no inmunes. Ayudan a mantener la presión oncótica y también se encargan o son importantes en el transporte de sustancias, como ahí tendríamos a la ceruloplasmina y a la transferrina. La globulina gamma constituye las llamadas inmunoglobulinas o las globulinas inmunes, y ahí tenemos a IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, que son producidas por las células plasmáticas, y de estas la más abundante viene a ser la IgG. El esquema que estamos viendo en este momento corresponde a una electroforesis proteica, que es una técnica que va a permitir la separación de las moléculas, de las proteínas en este caso, según su capacidad de movilidad en un campo eléctrico. Y eso va a depender del peso molecular y de la carga eléctrica de la proteína. Vamos a ver que se van a generar una serie de picos en el trazado electroforético. El primer pico corresponde a la albúmina, el segundo a la globulina alfa 1, el tercero a la alfa 2, el cuarto pico corresponde a las globulinas beta, tanto la 1 como la 2, y el último lo constituye las inmunoglobulinas o las globulinas gamma, y dentro de ellas la más importante, la IgG. Este, por ejemplo, es una electroforesis proteica que se ha hecho en suero. ¿Por qué digo que es en suero y no en plasma? Porque si fuese plasma, yo tendría acá otra curva más que correspondería al fibrinógeno. Recuerden que el suero es el plasma, pero sin factores de coagulación. Y el fibrinógeno es un factor que tiene que ver con la coagulación. Justo de él vamos a hablar ahora. Donde se sintetiza en el hígado, como la mayoría de las proteínas, debido a diferentes factores, este fibrinógeno se puede transformar en fibrina, que va a formar una malla o una red
donde van a quedar finalmente atrapados los diferentes elementos formes de la sangre y van a constituir el llamado coágulo sanguíneo. Una vez más, repetimos que la sangre centrifugada sin anticoagulantes permite la formación del suero y la sangre centrifugada con anticoagulantes, acá los más empleados son el citrato y la heparina, permite la formación del plasma. Este fibrinógeno forma parte de la llamada cascada de coagulación, lo vemos acá. Lo que les comentaba, transforma en fibrina, estos van a formar una serie de polímeros que constituyen la red donde se van a depositar los elementos formes. Otros constituyentes de la cascada de coagulación también vamos a poder encontrarlos a nivel del plasma. Otras proteínas importantes son las que constituyen parte de la cascada del complemento. Veíamos en una tabla que el C1Q, C4, C8 y C9 son proteínas, fragmentos del complemento que normalmente vamos a encontrar en el plasma y que tienen que ver mucho con la defensa. Hablamos ahora entonces de las células sanguíneas. Ya habíamos dicho que son de 3 tipos: los glóbulos rojos o eritrocitos, los blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Constituían en conjunto el 45% del volumen sanguíneo total. Los eritrocitos son células que no tienen núcleo, de forma bicóncava y que se encargan del transporte de oxígeno unido a la hemoglobina. El diámetro de estas células oscila entre 7.5 a 8.7 micrómetros y su volumen es de 90 femtolitros. Un femtolitro es más o menos 10 a la menos 15 de litros, es una porción muy pequeña. La superficie de un eritrocito es de 136 micrómetros cuadrados y su tiempo de vida es de 120 días. Estos eritrocitos usan a la glucosa como fuente de energía, fundamentalmente por glicólisis anaerobia, pero también la utilizan para la producción del NADPH. La imagen es de una microscopía electrónica de barrido en la que se aprecia una serie de eritrocitos con su clásica forma bicóncava, ¿no? Parecen unas monedas que en el centro están deprimidas. Otro componente celular son los leucocitos. Saben ustedes que se encargan de la defensa del organismo, combaten infecciones. Normalmente su valor debe ir entre 4.000 por microlitro a 11.000. Y dentro de los leucocitos debemos reconocer todavía 5 tipos celulares: neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo y basófilo. Acá los tenemos graficados, los 5 tipos celulares. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Los neutrófilos son fagocitos, tienen unos gránulos citoplasmáticos que se tiñen muy pálidamente, prácticamente como que no se tiñesen, y por eso es que recibieron el nombre neutro, de que no se tiñen, neutrófilos. Son más o menos entre el 60 al 70% de los leucocitos, constituyen la primera línea de defensa en casos de inflamación aguda. Cuando fagocitan bacterias, producen una serie de radicales libres para matar a este microorganismo. Se ven los gránulos que, si bien es cierto, sí se tiñen, no lo hacen de manera tan marcada como lo hacen los eosinófilos y basófilos, y por eso es que se llamaron neutrófilos. La característica clásica es del núcleo polisegmentado. Los linfocitos van a ser células que no poseen gránulos, son pequeñas, redondas, tienen escaso citoplasma y tienen un núcleo bastante condensado. Constituyen más o menos entre el 25 al 35% de todos los leucocitos, y ahí tendríamos 3 tipos: los B, que son los encargados de producir inmunoglobulina y que su estadio más maduro lo constituyen las células plasmáticas; los linfocitos T, que van a madurar en el TIM, que tienen que ver con la inmunidad o la respuesta celular adaptativa; y los natural killer. Acá están. El núcleo prácticamente ocupa toda la célula, dejando un pequeño borde de citoplasma visible y que no presenta gránulos. Los monocitos son células cuyo núcleo tiene cierta forma de riñón y poseen pequeños gránulos. Son los precursores de los macrófagos, que son los que se van a localizar en los tejidos, y también de algunas células presentadoras de antígenos.
más o menos representan entre el 3 al 7% de leucocitos. Esa clásica forma arriñonada del núcleo. Los eosinófilos son células grandes con gránulos de color rojizo o eosinófilos. Son células fagocíticas, sobre todo entre parásitos. Más o menos son entre el 1 al 5% de los leucocitos y tienen la capacidad de liberar mediadores inflamatorios como citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxano. La clásica forma del núcleo bilobulado y el citoplasma lleno de gránulos de coloración rojiza o eosinófila. Los basófilos también son células con un núcleo bilobulado y que poseen abundantes gránulos, pero estos son basófilos, o sea, se tiñen de color azul-violeta. Son las células más escasas, las menos numerosas y más o menos representan el 0.5% de los leucocitos, donde participan en las reacciones de tipo alérgica. Acá tenemos el basófilo, se ven los gránulos que son teñidos de color morado o azulado y que por esa capacidad de teñirse con el colorante basófilo es que le han permitido dar ese nombre, ¿no? Nuevamente tenemos los 5 tipos de leucocitos de los que hemos venido hablando. El tercer tipo celular lo constituyen las plaquetas, que son pequeños fragmentos citoplasmáticos que no tienen núcleo y que están rodeados por una membrana. ¿De dónde derivan? De las células llamadas megacariocitos. Son muy pequeñas. Viven entre 2 a 3 micrómetros, viven 10 días y participan en la hemostasia, en la formación de coágulo y en la reparación de tejidos. Entonces, cada uno de estos pequeños fragmentos que apreciamos es una plaqueta. Compárenla con el tamaño de este monocito que ya veíamos anteriormente. Son muy, muy pequeños. Vamos a hablar también hoy de algunos exámenes que se usan con bastante frecuencia en hematología. Uno de ellos, y que va a servir para todo en realidad, es el llamado hemograma. Este examen estudia los diferentes elementos formes de la sangre, desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Y va a tener precisamente 3 componentes, ¿no? La parte de los leucocitos, la parte de hematíes y la parte de plaquetas. En los leucocitos nos va a proporcionar los porcentajes de los componentes leucocitarios, tanto en, como les decía, en porcentaje como en un valor absoluto. Entonces vamos a encontrar ahí detallados qué porcentaje de estos leucocitos corresponde a basófilos, a eosinófilos, cuál a monocitos, linfocitos, cuál a neutrófilos en cualquiera de sus 2 formas, como a bastonados o como segmentados, y el número total de leucocitos. Los hematíes, en la porción de hematíes nosotros vamos a ver el valor de hemoglobina, el hematocrito y las constantes corpusculares, como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y finalmente en las plaquetas vamos a tener también el recuento y el volumen plaquetario medio. Este examen se realiza en sangre venosa, se usa anticoagulante. También otro examen importante en hematología es la llamada lámina periférica. Esta lámina periférica también se hace con sangre de tipo venoso. Consiste en echar una gota de sangre en una lámina portaobjetos y de ahí extenderla. Una vez que se ha extendido, se seca, se colorea y vemos los componentes de los leucocitos. Plaquetas, recuerden siempre que el más abundante viene a ser el de los eritrocitos. En este examen de lámina periférica se puede evaluar la morfología y el tamaño de los hematíes y algunas alteraciones en cuanto a su forma, ¿no? Por ejemplo, podemos valorar si un hematíe es de tamaño normal o si es más pequeño, o sea, un microcito, o es más grande, un macrocito, o tiene una forma alterada como un macrocito oval. ¿Qué tanta hemoglobina contiene?
Normalmente el eritrocito presenta una zona, el centro más claro, y ese centro no debe exceder de 1/3 del diámetro total de la célula. Cuando esa zona más clara se extiende más allá de ese tercio, es que nosotros podemos hablar de hipocromía. Podemos hablar también de policromasia cuando vemos una doble coloración, y esto es clásico de los reticulocitos. Puede haber variaciones en la forma, como los dianocitos, los esferocitos, los ovalocitos, estomatocitos y las células en os, que las vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Otras serían los acantocitos y células fragmentadas, ¿no? De diferente forma. Podemos apreciar también inclusiones a nivel de los eritrocitos y bueno, algunas veces se puede ver dos tipos de agrupamiento, uno en pilas de moneda y el otro que sería el que se ve en los fenómenos de aglutinación. Dos exámenes más que son importantes y que son complementarios y se pueden realizar al mismo tiempo consiste en el aspirado y la biopsia de médula ósea. Acá se emplea fundamentalmente el hueso de la cadera y se introduce una aguja con un diámetro un poquito grande. Se obtiene la muestra líquida, o sea, se hace el aspirado de la médula y se extiende igual que una lámina periférica y vamos a observar prácticamente lo mismo que veíamos en una lámina periférica, con la diferencia que acá estamos viendo los elementos provenientes no de la sangre, sino de la médula misma. Y la biopsia vendría a hacerse también con el mismo equipo, pero acá ya se obtiene un fragmento de tejido medular de forma tubular y permite valorar mucho más lo que sería la celularidad de la médula y los diferentes componentes en cuanto a su estructura. Finalmente vamos a hablar sobre un tema que tiene bastante relación con uno de los componentes del plasma del que hemos venido hablando, y es que son las proteínas. Entonces, existe un grupo de enfermedades que en líneas generales se pueden englobar dentro del grupo de la desnutrición proteico-calórica. Y estas se deben a una ingesta dietética de proteínas y de calorías que está muy por debajo del valor normal. En los casos más severos de este espectro de enfermedades, tenemos a dos enfermedades que suelen ser endémicas en zonas del África. Una de ellas es el marasmo y la otra es el kwashiorkor. Para entender un poco cómo es que se han desarrollado estos tipos de desnutrición, es necesario recordar que nuestro cuerpo tiene dos compartimientos proteicos. Un compartimiento somático y que está representado por las proteínas de los músculos esqueléticos y un compartimiento visceral y que está representado por las proteínas depositadas en diversas vísceras como el hígado. En el marasmo vamos a tener que el compartimiento más comprometido va a ser el somático, siendo el visceral levemente afectado. Y en el kwashiorkor vamos a tener lo contrario, el compartimiento visceral es el más comprometido y muy levemente el compartimiento somático. En el marasmo entonces vamos a tener que el peso de la persona va a ser menor al 60% con respecto al peso normal para su sexo, su edad y su talla. Acá hay un gran catabolismo y depresión del compartimiento de tipo somático de proteínas. Y el compartimiento visceral está muy poco comprometido, por eso la concentración de albúmina sérica va a ser normal o va a estar solamente levemente disminuida. Se acompaña de lipólisis, o sea, de pérdida de tejido adiposo, y esto es fundamentalmente por la gran liberación de corticoides. Hay pérdida entonces de músculo y de la grasa subcutánea, y eso va a conllevar a una emaciación que va a ser mucho más evidente a nivel de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y va a hacer que la cabeza del pacientito luzca más grande en relación con el resto del cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta yo que una extremidad está emaciada? Midiéndole el perímetro a nivel de la parte media del brazo.
y va a estar por debajo del estándar esperado para su edad. Va a ir asociado a otro tipo de enfermedades como la anemia y a otras manifestaciones en relación a déficit vitamínicos y también a deficiencia inmunitaria. Es decir, estos niños son más proclives, más propensos a adquirir diferentes enfermedades. En cambio, en el kwashiorkor lo que tenemos es que, es el tipo de desnutrición proteico-calórica más común que vamos a apreciar en el África. Se debe sobre todo a dos cosas: a una mala absorción proteica, como por ejemplo en un estado diarreico crónico, o a una pérdida crónica de proteínas, como serían aquellas enfermedades como la enteropatía perdedora de proteínas, el síndrome nefrótico o también después de las quemaduras. Recuerden que se pierde esa barrera cutánea y se pierde no solamente líquido, sino también abundante proteínas. Y el paciente quemado está en un estado hipercatabólico con degradación constante y masiva de proteínas. En este tipo de enfermedad, lo que vamos a tener es que el peso va a estar entre el 60 y el 80% del peso normal para la edad, talla y sexo del paciente. O sea, va a pesar mejor, más cercano a lo normal que lo que sería un paciente con marasmo. El compartimiento más comprometido es el visceral, o sea, la albúmina va a estar muy disminuida. Hay conservación relativa de la grasa subcutánea y de la masa muscular. Esta disminución de la albúmina o hipoalbuminemia al final va a conducir a un edema generalizado que puede ir básicamente más notorio en cara, pero que va a comprometer todo el cuerpo, o solamente darse en zonas de declive como sería en los miembros inferiores. Y este edema lo que va a hacer es enmascarar, darnos una falsa impresión en cuanto al peso. O sea, el peso real de este niño no va a ser entre el 60 o el 80% del normal, sino va a ser aún menor. Pero gracias al edema es que queda enmascarado. En el kwashiorkor también se aprecian lesiones cutáneas, como son hiperpigmentación, descamación y zonas de hipopigmentación. Pueden haber cambios a nivel de la coloración del pelo. Vamos a tener zonas con pérdida de color y otras zonas en las que se conserva el color, formándose incluso unas bandas y recibe el nombre del signo de la bandera. El pelo va a ser de textura fina y también de fácil desprendimiento. Como el compartimiento visceral es el comprometido, yo voy a tener lesiones a nivel de la principal víscera productora de estas proteínas, que es el hígado. Entonces voy a tener la llamada esteatosis hepática o el hígado graso y hepatomegalia. Esto por disminución de la proteína que se encarga del transporte de lípidos. Entonces, al no poder transportarse los lípidos, estos van a irse acumulando dentro de los hepatocitos y esto constituye la esteatosis hepática. Y al acumularse van a incrementar el tamaño del hígado y formar la hepatomegalia. En el intestino delgado nosotros vamos a ver que debido a esta enfermedad va a haber disminución del número de mitosis en las criptas de las glándulas y eso va a conllevar a atrofia de la mucosa, a pérdida de las vellosidades y de microvellosidades y a contribuir más con el déficit nutricional. Va a haber también anemia, apatía, pérdida del apetito, deficiencia de otros nutrientes como el yodo, como vitaminas. Va a haber inmunodeficiencia y la facilidad de tener más infecciones, sobre todo de tipo parasitaria. Muy bien, entonces acá acaba nuestra clase de hoy. La bibliografía que tienen ustedes que revisar para complementar, porque esta clase teórica es una clase resumen, es el ROS de histología, el Guyton, el Borón, que es de fisiología médica, y el Robin, sobre todo para la parte de la desnutrición proteico-calórica. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima sesión.